Hola, buenos días, bienvenidos a este conversatorio que vamos a tener en el día de hoy. Estoy acompañada de Omar Cabrera y Carlos García. Mi nombre es Ángela Sánchez. Somos profesores de la especialización en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana y también trabajamos en el área de consultoría tributaria de PwC. Una de nuestras áreas de principal enfoque es la tributación internacional y en el día de hoy queremos compartir con ustedes una perspectiva muy interesante de lo que ha ocurrido 10 años después, una década después de las acciones BEPS. Entonces vamos a tener un conversatorio tanto con Omar como con Carlos abordando diferentes aspectos y trataremos pues como darles nuestro insight de lo que tiene que ver con nuestra práctica en la vida real que ha pasado con todas estas acciones aterrizadas al panorama colombiano. Entonces, bienvenidos. Al final habrá un espacio para preguntas. El primer tema que queremos hacer es una breve introducción a lo que ha sido BEPS. BEPS significa Base Erosion and Profit Shifting. Eso es como una serie de acciones encaminadas a evitar la erosión de la base gravable y la transferencia de utilidades a jurisdicciones que pudieran representar un beneficio económico sin tener realmente una conexión de sustancia económica. Entonces hay que tener en cuenta qué pasaba hace 10 años cuando surge toda esta reunión a nivel OCDE de las acciones de BEPS. Entonces era un panorama en el cual veníamos a nivel internacional de una crisis financiera del año 2008-2009, ya a nivel global nos estábamos enfrentando a unos retos importantes frente a las situaciones de doble no imposición y pues empezamos a ver que el derecho tributario excedía los límites de cada país y había la necesidad de ponerse de acuerdo a nivel internacional con una serie de acciones que apuntan a corregir diferentes situaciones. Obviamente el camino ha sido un camino exponencial de desarrollo, pero también lleno de desafíos importantes que también vamos a mencionar acá. Fueron 15 acciones las que se establecieron hace 10 años que están encaminadas en 3 pilares. El primero es la coherencia, el segundo es la sustancia y el tercero es la transparencia y certeza. Este marco inclusivo pues se lanzó en el 2016 por el G20, pero aquí concurrieron 145 jurisdicciones y hay que entender el contexto colombiano. Digamos que Colombia, podríamos hablar de hace 20 años, cuando Colombia inicia un proceso de tratados para evitar la doble imposición alrededor de los años 2005-2006, luego manifiesta su intención de ser parte de la OCDE, es estado asociado durante un tiempo y luego se hace parte de la OCDE y dicta una serie de medidas locales que introducen una serie de conceptos internacionales y luego vamos a lo que vamos a ver hoy, que es evaluar dónde está Colombia después de estos 10 años. Vamos a hablar de las acciones, de las diferentes acciones de alguna manera, pero nos vamos a enfocar en un segundo capítulo en los estándares mínimos. Las acciones de coherencia, ¿cuáles son? La acción 2, que es instrumentos híbridos, situaciones en las cuales una transacción en un país puede ser vista de una manera, en el otro país vista de otro, y puede generarse por esa disparidad de entendimiento en alguna situación que genere una falencia tributaria que pueda dar lugar a una situación que deba corregirse. La acción 3, las CFC Rules, Control Foreign Corporations, o lo que son las entidades controladas del exterior, donde Colombia muy juiciosamente incluyó dentro de su ordenamiento jurídico en el año 2016 esas reglas. La acción 4, limitación a la deducción de intereses según el nivel de actividad dentro de una jurisdicción, ya vamos a ver en detalle qué significa esto. Y el primer estándar mínimo dentro del marco del pilar de coherencia son las prácticas perniciosas y la revisión de los regímenes preferenciales. Dentro del segundo pilar, que tiene que ver con la sustancia, ahí tenemos la acción 6, que es otro de los estándares mínimos, que es la prevención del abuso de los tratados, un tema fundamental en la ejecución y la colaboración internacional para que pues, el tratado sea un marco de beneficio, pero tenga unas limitaciones suficientes para que se cumpla y sea en esencia y sustancia lo que pretende hacer el tratado.
La acción 7 de establecimiento permanente, revisar todas aquellas estructuras mediante las cuales se puede evitar de manera artificiosa el establecimiento permanente en un país. Y la acción 8, que tiene que ver con todos los temas de precios de transferencia. En el último pilar, que es la transparencia, acá tenemos la acción 11, que está encaminada a medir qué ha pasado con todas las acciones BEPS, la acción 12, que habla de planeación agresiva, la acción 13, que es otro estándar mínimo, que es el Country by Country Report, y por último la acción 14, que tiene que ver con el Mutual Agreement Procedure, el procedimiento de mutuo acuerdo, tan importante dentro de los tratados, tan importante en la resolución de conflictos, y pues también vamos a ver allí cómo está Colombia en este caso. La OCDE ha sido muy activa en hacer unos análisis. Obviamente esto ha sido un recorrido de 10 años y básicamente dentro de los resultados que tenemos aquí es que bajo los estándares mínimos, que es el paso a seguir que vamos a analizar, la acción 5, que es el de regímenes preferenciales, a nivel internacional se revisaron 300 regímenes preferenciales, se eliminaron algunos, se modificaron algunos y son muy pocos los que quedan bajo revisión. Dentro de la acción 6 de prevención de los tratados, ya se ha garantizado que el 95% de los tratados incluyen todo lo que tiene que ver con esta acción para prevenir el abuso de los tratados. En la acción 13, Country by Country, 120 miembros tienen ya incluido dentro de su legislación interna todos estos parámetros. En la acción 14 hay más de 500 tratados que han sido modificados para incluir el MAP y adicionalmente se está logrando que se resuelvan esos conflictos en un periodo de 24 meses. Entonces, BEPS sí ha traído como consecuencia unas evidencias importantes y es la alineación entre el lugar de generación de utilidades versus la sustancia económica que está en cada uno de esos lugares. Y pues esos han sido uno de los parámetros que ha estado estableciendo BEPS, entre otros, por ejemplo, los temas de transparencia fiscal. El 98% de la inversión extranjera directa tiene Country by Country Report. Eso garantiza el intercambio de información clave que puede establecer un control a nivel internacional. Y otro dato importante, el 92% de las jurisdicciones que representan el PIB mundial intercambian información. El intercambio de información es un recurso fundamental, internacional, bastante valioso y en eso también hemos avanzado mucho. A nivel de los países en desarrollo como Colombia, ¿cierto? Hay que pensar que no es lo mismo ser un país G20 a ser un país como el nuestro, donde ha tenido que acelerar el paso para lograr estar en ese lugar que queremos estar. Sin embargo, Colombia ha sido muy juiciosa y lo que hay que resaltar es que todos los países en vía de desarrollo han tenido una voz activa dentro de todo lo que tiene que ver con BEPS. El tema del Country by Country Report, que ya lo vamos a ver en detalle, ha sido clave. Colombia ha sido muy juiciosa con eso. Y hemos también, no solamente el impuesto sobre la renta ha sido clave en este caso, porque también hay temas del impuesto sobre las ventas a los cuales los países se han unido de manera global y, por ejemplo, Colombia también fue muy activa en unirse al tema de el cobro del impuesto sobre las ventas sobre servicios digitales para extranjeros no residentes. Eso fue un avance frente a la acción 1 que también Colombia pues ha tenido en este momento. En conclusión de esto, simplemente en el estatus actual de las cosas, para empezar a mirar cada uno de los estándares mínimos, quisiera mencionar que Colombia hace parte del marco inclusivo, que participa de la solución de los pilares que ya vamos a ver, el pilar 1 y pilar 2, que son post-BEPS, que no existen regímenes nocivos en Colombia, que la revisión respecto del abuso de los tratados ya fue hecha y concluida positivamente en el 2022, tenemos Country by Country vigente, el intercambio de información Country by Country también está vigente. Respecto de la acción 14, que es el MAP, pues aquí vamos en una etapa 2, significa esto que todavía tenemos que hacer algunas modificaciones y correcciones. Y por último, frente a la acción 15, que es el Multilateral Instrument, Colombia lo firmó, Colombia no lo ha ratificado, es, por ejemplo, comparable con Brasil, que está en la misma situación, pero frente a la región, digamos que la región sí firmó y ya ratificó ese tratado, como en el caso de Chile, Uruguay, Perú, México, entre otros. Entonces, digamos que mi conclusión desde esta perspectiva en el marco de BEPS 10 años es:
Colombia ha sido un país muy juicioso, hemos avanzado muchísimo en la tributación internacional, no somos ajenos a los desafíos que representa esto frente a los demás países, porque pues un ejemplo sencillo es cuando lo veamos el pilar 2 que representa el impuesto mínimo global, pues realmente hay muchos cuestionamientos de parte de muchos países. Entonces, un país como los Estados Unidos dice, venga, acá podemos tener un problema porque podemos estar en una duplicidad de regímenes, tenemos que mirar cómo armonizamos todo, y es un país que tiene una capacidad de negociación económica distinta a la que nosotros tenemos. No obstante, nosotros también tenemos una voz activa, hemos participado y hemos logrado muchos objetivos dentro de la tributación internacional y de avance. Con esta introducción, entonces, ahora quiero que entremos a analizar lo que tiene que ver con los estándares mínimos. Entonces, vamos a empezar con la primera acción, que es la acción 5, que tiene que ver con los regímenes preferenciales y todo lo que tiene que ver con prácticas perniciosas. Entonces, Omar, cuéntanos un poquito de esa situación. Listo, perfecto. Gracias, Ángela. Pues antes que nada quisiera como traer a colación algo muy importante, y es que realmente la acción 5, como se dijo, es un estándar mínimo del plan BEPS, pero quizás como el primer conato de lo que sería el multilateralismo tributario. Y quisiera tener un poco para hacer un recorrido histórico del tema, porque ayuda a contextualizar bastante. Lo decimos es porque en el año 98 la OCDE dicta un documento que en ese momento pues no parecía tan relevante, pero que al día de hoy, cuando uno lo mira con espejo retrovisor, realmente cambió bastante el panorama de la tributación internacional. Claro, históricamente siempre se ha batallado, perdón por la palabra, contra los denominados paraísos fiscales, obviamente estas jurisdicciones generalmente insulares, pequeñas, que digamos fomentan la inversión a través de regímenes tributarios preferentes, sin impuesto de renta, tasas muy bajas, y bueno, ha sido una problemática histórica. En el 98 es la primera vez en donde se dice, realmente hay que hacer algo en contra de estos regímenes tributarios, pero lo que pasa es que la OCDE históricamente hablaba del concepto de paraíso fiscal, que es un concepto mucho más abierto. Se decía, ok, el tema del paraíso fiscal no es simplemente algo que tenga que ver con un elemento tributario. El paraíso fiscal tiene otras características, como por ejemplo el secreto bancario, la falta de transparencia, que son jurisdicciones que generalmente nos articulan a los instrumentos internacionales de cooperación, pero obviamente está el componente tributario. En el 98 lo que dice la OCDE, y esto es muy importante igual para Colombia, en lo que pasó luego y lo que tenemos hoy en día, es que se dijo, tenemos que evolucionar del concepto de paraíso fiscal y realmente llegar a un concepto más tributario. De ahí que hoy en día lo que tengamos es las jurisdicciones de baja, nula imposición o no cooperantes. ¿Sí? Se hizo una segregación porque el concepto de paraíso fiscal, como lo indicaba, era bastante gaseoso y tenían que aterrizarlo a algo mucho más fiscal. Ese reporte comienza indicando que están ese tipo de jurisdicciones que se caracterizan por lo que mencionaba previamente, no gravan con el impuesto de renta, o si lo hacen de una manera completamente irrisoria, con tarifas extremadamente bajas, no tienen intercambios de información tributaria, no comparten ese tipo de cifras con otras autoridades tributarias y demás, pero la OCDE identifica algo muy importante, y es que el problema no solamente está en lo que se denominaba en la época paraíso fiscal, sino también en países que no son o que tradicionalmente nunca han sido paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque claro, es posible que exista un país que colabora, que es un país que está integrado al sistema multilateral, pero que por algún motivo de política fiscal ha desarrollado en su ley interna un régimen tributario bastante beneficioso y benévolo, en términos, digamos, de los beneficios que se consagran. Y por eso la OCDE decía, el problema no solamente está en las tradicionales jurisdicciones que han calificado como paraísos fiscales, sino también en países que no lo son, pero que han adoptado regímenes tributarios preferentes. Por eso ustedes en el 98 del reporte de la OCDE van a ver precisamente esa división. Y la OCDE lo que dice es, tenemos que combatir ambos. La parte de los paraísos fiscales, ¿cómo lo vamos a hacer? Es lo que hoy en día, que no tiene que ver con BEPS propiamente, pero es lo que se llama el Foro Global de Transparencia, es buscar que esos países, bien sea de forma coercitiva o invitándolos, se integren a los mecanismos de cooperación tributaria, pero por el otro lado estaban los países no paraísos fiscales, pero con regímenes tributarios preferentes, y lo que se buscó en ese momento era cómo logramos contrarrestar el efecto negativo en lo que tiene que ver con la competencia fiscal internacional,
Y la solución a la que se llegó es la creación de otro foro, que se llama el Foro de Regímenes Tributarios Perniciosos. Ahí la idea de la OCDE era, ok, vamos a crear ese foro, y ese foro lo que va a hacer es una suerte de autotutela, autocontrol, y el foro va a comenzar a revisar los regímenes tributarios de los países para efectos de calificarlos si realmente son perniciosos o no, o dañinos. Pero ¿dañinos en qué sentido? En que generan una distorsión en la competencia fiscal que existe entre los países para atraer inversión extranjera. De ahí nace el foro realmente, en el año 98, pero se materializa a finales del siglo, a comienzos del siglo XXI, y ahí se crea el foro. ¿Qué es lo que pasa? Que el foro no tiene ninguna acogida realmente. Se hacen un par de revisiones, muy pocos países, principalmente europeos, se suman a la medida, pero queda en el papel. ¿Y qué pasa? Llega BEPS, obviamente, y está la nueva discusión de la sustancia, de que la tributación debe generarse en el lugar donde haya valor, y obviamente esto hace que nos retrocedamos al 98. De ahí que en la acción 5 vuelva a retomar el tema. Si ustedes ven el documento de la acción 5, lo que está diciendo es, ya hay pues al menos hubo un intento en el pasado, vamos a reciclarlo, vamos a revivirlo, pero ahora con mucha más fuerza. Por eso la acción 5 vuelve a traer a colación este foro, que ya estaba creado, pero ahora le da una nueva vida. ¿Por qué? Porque como ya la acción 5 es un estándar mínimo, todos los países que se sumen al marco inclusivo de BEPS quedan en la obligación perentoria de ¿qué? De estar atados pues, a la revisión de este foro. Por eso todos los países que hacen parte del marco inclusivo, incluyendo Colombia, deben enviar la información de todos sus regímenes tributarios preferenciales para que la OCDE los revise. Bueno, recuerdo que el año pasado la OCDE cambió las guías de cómo se hacen las revisiones, qué información se debe determinar, y por eso ustedes van a ver que hay un documento que el foro expide, en donde se hace un listado de los regímenes tributarios que han sido objeto de revisión en el pasado, los que son objeto de revisión en esa edición, porque esto se hace de forma semestral, y la OCDE saca las conclusiones a través del foro diciendo si el régimen es dañino, si no es dañino, si es potencialmente dañino. ¿Y qué es lo que pasa? Que, nuevamente, el mecanismo es de autocontrol. ¿Por qué? Porque cuando el régimen califica como dañino, el Estado en cuestión, digamos el doliente, tiene dos caminos realmente. O lo echa para atrás y simplemente lo deroga, o le hace un ajuste de tal manera que deje de tener esas características como intrínsecas que fueron identificadas como dañinas. ¿Qué ha pasado? El caso de Bermuda, el caso de Barbados, en donde una gran cantidad de regímenes que existían históricamente a nivel tributario, dado que estas jurisdicciones se sumaron a esta iniciativa, tuvieron que hacer una revisión, una reingeniería completa de esos regímenes para que ya tuvieran la sustancia que hoy en día está exigiendo la acción 5. Muchos de ellos con regímenes de transición a partir de determinado tiempo, pero si ustedes ven el documento, hoy en día ya aparecen como regímenes que están en cumplimiento del estándar de la acción número 5. Ahora, aterrizándolo para Colombia, porque es importante para Colombia. Y miren que no es casualidad en el tiempo. El reporte de la OCDE del 98 fue el que marcó la diferencia entre paraíso fiscal, lo que hoy en día es jurisdicción de baja, nula tributación, etcétera, y el régimen tributario preferencial. La primera norma en Colombia que tuvo que ver con el tema fue expedida en el año 2002, es decir, un año y medio quizá luego de la creación del foro, que creemos personalmente que no es casualidad. Esa reforma de la ley 788 creó el régimen de precios de transferencia, pero también estableció reglas respecto de pagos al exterior y deducibilidad de gastos con proveedores ubicados en paraísos fiscales. Pero esa norma segregaba también entre lo que era un paraíso fiscal y lo que era un régimen de baja imposición, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió en la época? Recordemos que esas normas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional porque lo que hacían era que para efectos de calificar un régimen como paraíso fiscal, simplemente había una remisión directa a la lista de la OCDE, que era una lista que se tenía que crear también bajo este documento del 98, y lo mismo ocurría para la calificación de países de baja tributación. La Corte de la época lo que dijo es, claro, a nivel tributario tenemos el principio de legalidad, de tipicidad fiscal, por ese motivo pues no es posible, porque esto es un elemento que integra la obligación tributaria, que se complemente con un documento preparado por un organismo al cual ni siquiera Colombia pertenecía en la época. Y adicionalmente estaba el argumento político diciendo que el gobierno colombiano no podría ceder esa facultad de poder listar un país como paraíso fiscal,
porque de alguna manera esto era una expresión de la soberanía. Las normas son declaradas inexequibles, el gobierno actúa muy rápidamente, de ahí que en el 2003 se expide una nueva ley diciendo, ok, ya la calificación de paraíso fiscal no la vamos a hacer con base en la OCDE, sino simplemente el gobierno va a hacer el listado. Ese listado realmente solo fue expedido 10 años después, en el 2013. Colombia pues tuvo una regulación, pero nunca se aplicó por la falta precisamente de actividad del gobierno de emitir el listado. Pero miren que se quedó en el olvido la parte de regímenes de baja imposición. Claro, obviamente llega el plan BEPS y tampoco es casualidad en el tiempo que la normativa que hoy en día tenemos en Colombia esté moldeada pues, por la ley 1819 del año 2016. Recordemos que esa es la famosa reforma tributaria estructural y esa es una reforma que realmente está muy atada a lo que en su momento fue el informe del Comité de Expertos Tributarios que creó la ley 1739-2014. ¿Por qué? Porque ustedes en el informe, claro, van a ver una gran cantidad de temas, pero sí hay una parte que de pronto pasa, digamos, desapercibida, que es el componente internacional. Claro, los reportes de BEPS se emiten en noviembre de 2015. Esta reforma se aprueba en diciembre de 2016, que era lo esperado, que esa reforma tuviera un componente internacional muy cercano a BEPS, además porque Colombia ya estaba en proceso de ingreso a la OCDE. ¿Qué hizo la reforma del año 2016? Dijo, ok, ya tenemos la acción 15, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alinear la normativa colombiana a lo que hoy en día está exigiendo el derecho tributario internacional comparado. Por eso tenemos el artículo 267, que es la norma actual, que hace la misma segregación que hace el plan de acción BEPS en su, en su acción número 5, dividiendo países de baja nula imposición y ahora sí volviendo a retomar un concepto clave que es el de régimen tributario preferencial. Claro, obviamente la calificación la sigue haciendo el gobierno en principio con base en unos factores que la misma ley consagra, que son factores que obviamente Colombia no se los inventó, acá no nos inventamos la rueda, eso es una realidad. Lo que simplemente hicimos fue importar esos injertos jurídicos pues a nuestra legislación positiva y por eso los factores para hacer la calificación son los mismos que utiliza la OCDE y que siempre han estado tanto en el reporte del 98 como en el reporte de 2015 ya de la acción número 5, en donde algunos han evolucionado, no quisiera detenerme mucho en eso, pero es lo que tenemos hoy en día. Entonces miren que en Colombia estamos completamente alineados a lo que la OCDE está recomendando sobre la materia, pero siempre la pregunta que quedaba era, ok, frente a los regímenes tributarios preferenciales, ¿yo cómo hago la validación? Porque simplemente la norma decía que un régimen tributario preferencial era aquel que cumplía con cualquiera de dos criterios, que son baja imposición, que no comparten información, que hay falta de transparencia, que tienen el sistema de ring fencing que básicamente no permiten o el régimen solamente está limitado para aquellos que sean no residentes y la norma dice si cumple cualquiera de dos criterios califica como régimen preferencial. Pero siempre la discusión, incluso desde el punto de vista de la doctrina de la DIAN, era quién la debía hacer. Porque para el caso de los paraísos fiscales, hoy en día, países de baja imposición, la norma sí establece un verbo muy importante que dice que el gobierno deberá. Es decir, hay una obligación perentoria del Ejecutivo de emitir el listado de aquellas jurisdicciones que según esos criterios previstos en el estatuto deberían calificar como países de baja imposición. Pero en materia de regímenes preferenciales, la norma habla del gobierno podrá. Sí, facultativo. Creo que la dicotomía de los verbos es obvio, de ahí que la DIAN históricamente haya dicho, como la norma dice podrá y esta regla ya está vigente, pues el contribuyente será el que tenga que hacer el análisis. Acá todo cambió realmente en el año 2020 porque se emite finalmente el decreto que regula precisamente los regímenes tributarios preferenciales y realmente pues no toma por sorpresa cuál fue la solución del gobierno. Es claro, todo esto nace de BEPS, de la iniciativa global, existe un foro de regímenes tributarios preferenciales que semestralmente anda haciendo las revisiones y que hace el decreto. Dice, ok, usted colombiano cuando tenga que hacer este tipo de análisis, remítase al listado de la OCDE. Y pues entonces ya hay mucha más claridad en torno a cómo aplica la norma. Obviamente por ahí quedan detalles, no es como un tema que se haya saldado del todo, pero bueno, ya quisiera como acá para mi intervención es el contexto histórico para ver lo que ha pasado. Miren que esto ha tenido una evolución, pero también ver el efecto práctico de Colombia, porque al final del día esto termina llegando para bien o para mal y la única forma de poder entender la norma colombiana es paradójico, pero es entendiendo
cuál es el trasfondo que tiene esto desde el punto de vista de las entidades internacionales pues, que están metidas en el mundo fiscal, como es la OCDE. Perfecto. O sea que tú dirías, Omar, realmente aquí podemos decir, Colombia es juiciosa y hablando del primer estándar mínimo, acción 5, pues este tipo de regímenes preferenciales, ¿tú qué concluyes? ¿Colombia está alineada con la exigencia internacional? Sí, realmente lo hace, incluso, claro, porque ustedes dirán, ¿y cómo se hace? O sea, ¿cuál es el mecanismo para realmente hacer que los estándares mínimos tengan dientes? Y es la revisión de los pares. Es decir, frente a cada acción mínima se hace una revisión de pares y en lo que tiene que ver con la acción número 5 de Colombia, nosotros nunca hemos salido en esa lista negra de regímenes tributarios preferenciales. Por ahí ustedes podrán ver el régimen de la renta exenta de software, pero igual eso ya es historia patria, es un régimen que fue abolido hace muchísimo tiempo. Y hoy en día parece muy difícil que Colombia pueda caer ahí, porque recordemos incluso que la última reforma tributaria, el 2022, hizo una purga general de las rentas exentas y hoy en día quedan muy pocas. Entonces en Colombia, pues sí, somos el alumno aplicado y estamos en total cumplimiento frente a ese estándar mínimo. Perfecto. Sí, yo creo que definitivamente Colombia, hablando de este primer estándar mínimo, cumple. Fue juiciosa, como tú lo decías, se demoró en emitir la lista para lo que son las jurisdicciones de nula o baja tributación, pero al final hoy tenemos una lista, la llamada en tiempos anteriores blacklist, y ahí tenemos esa lista que fue recientemente actualizada. Y por su parte, frente a los regímenes preferenciales, sí requiere una acción de parte del contribuyente, que es el que tiene que hacer el análisis, o sea, como que se devuelve la carga de la prueba para que el contribuyente determine si finalmente está o no, de acuerdo con ese listado de la OCDE, pues en una transacción que tenga que involucrar un régimen preferencial. Pero Colombia ha sido juiciosa, alumno aplicado, muy bien en ese primer estándar mínimo. Ahora vámonos al siguiente estándar mínimo que planteamos en la introducción, Carlitos, que tiene que ver con la prevención del abuso de los tratados, un tema tan importante porque al final es la delimitación de cuál es el margen de acción que yo tengo en un contrato internacional como es un tratado, pero cuál es el límite, ese borde, esa línea gris entre lo que realmente puede ser un abuso y cómo a nivel internacional se plantean soluciones frente a eso, como el Principal Purpose Test, las cláusulas antiabuso, la limitación de beneficios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Colombia? ¿Qué ha pasado con ese estándar mínimo aquí? Gracias, Ángela, y bueno, buenos días a todos. Yo quisiera iniciar estas reflexiones sobre este punto diciendo dos cosas. Lo primero, algo que nos mencionaba Omar, y es que para entender cómo está el derecho colombiano hoy en torno a estos temas, es clave entender este contexto internacional. Y precisamente como vamos a hablar del abuso de los convenios, pues para entender cómo son nuestros convenios, especialmente los más recientes, es bueno entender estas discusiones. Y lo segundo es que, claro, cuando vamos a hablar de limitaciones de beneficios a los convenios para evitar la doble imposición y de cómo evitar su abuso, es clave entender también que dentro de estas acciones BEPS básicamente tendríamos dos grupos. Unos grupos de acciones que pretendían generar algún impacto en la legislación nacional de los países, y acabamos de hablar de uno de ellos, ¿sí? Pero otro grupo de acciones cuyo impacto fundamentalmente estaba dirigido precisamente a los convenios para evitar la doble imposición. La acción 6 es justamente eso. Y se considera precisamente uno de los estándares mínimos y más importantes quizá en la práctica tributaria internacional, porque su impacto estuvo dirigido a toda la red de convenios, tanto los que ya existían como los que siguieran existiendo de allí en adelante. Entonces, entendamos un poco en qué consiste esa acción 6. Pues básicamente lo que dijo la OCDE en su momento fue, primero, ¿cuál es el motivo que nos lleva a esta reflexión? Pues bueno, que tengamos en cuenta que cuando hablamos de convenios en general en el mundo, si bien Colombia es algo joven en ese universo, pues lo cierto es que convenios en el mundo entre diferentes países pues han existido por más de un siglo, ¿cierto? Entonces, cuando uno trata de imaginarse cómo fueron esos convenios al inicio, pues naturalmente son convenios que por diferentes razones no tuvieron entre ellos, entre sus cláusulas, algo pensado en cómo evitar que se pudiera abusar de su contenido,
¿sí? Que aquellos que fueran a utilizar esos convenios, por ejemplo, para limitar la potestad tributaria de un Estado, pues lo hicieran respetando el objeto con el que ese convenio se había firmado. Entonces, la OCDE se da cuenta a través de este encargo que le hace el G20 en su momento, en ese análisis que termina en la acción 6, dice, bueno, hay algunas prácticas que hemos considerado que no son deseables, que no corresponden a la razón por la que se suscriben estos convenios y vamos a tratar de atajarlas a través de 2 estándares mínimos en esta acción. La primera es que dicen, bueno, si todos los países al momento de aplicar los convenios tienen que aplicarlos e interpretarlos de acuerdo con el contenido del propio convenio, pues hay algo que está faltando en muchos convenios, que es un preámbulo que sea lo suficientemente fuerte para establecer que no solamente firmamos ese convenio con el objetivo de evitar la doble tributación, sino que de hecho también se debe interpretar y se debe aplicar ese convenio entendiendo que lo firmamos con el objetivo de evitar la evasión fiscal, la elusión y un posible abuso de los tratados. Entonces la primera medida de la OCDE es esa, vamos a crear un preámbulo que sirva para que todos los países que nos acompañan en esta iniciativa pues modifiquen esos convenios que ya tienen suscritos, incorporen en su texto un preámbulo que incluya esta intención expresa, ¿cierto? Y pues que se tenga en cuenta para los convenios que se firmen de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo se hace para los convenios que sigan de aquí en adelante? Pues se incorpora este preámbulo dentro del modelo de convenio y ya los países tendrán la posibilidad de incluirlo dentro de sus negociaciones. ¿Qué sucedió en este específico tema para Colombia? Pues bueno, Colombia estaba bastante abierta a tener estas discusiones con una particularidad, y es que como somos bastante jóvenes en ese universo, de alguna manera ya veníamos con la idea de que eso era lo que se tenía que hacer. Entonces cuando nosotros vemos los convenios suscritos por Colombia, todos vienen acompañados de un preámbulo que en términos generales siempre se refiere también, además del método para evitar la doble imposición, a la finalidad del tratado para evitar la evasión y la elusión tributaria. Entonces, de alguna manera, cuando Colombia dice que, y vamos a hablar luego del instrumento multilateral, que desea que este estándar mínimo sea aplicable a todos sus convenios, que para ese momento menciona 10, pues lo hace también a sabiendas de que el contenido de esos convenios ya reflejaba en gran parte este estándar. ¿Sí? Entonces diríamos que allí el cumplimiento venía anticipado, ¿no? Ya veníamos cumpliendo con eso y dijimos claro que vamos a cumplir. Vale la pena mencionar que los convenios que se firmaron de ahí en adelante incorporaron preámbulos de hecho bastante más detallados en esa materia. El otro estándar mínimo que incorporaba esta acción, tenía que ver específicamente con las medidas que pretendían limitar los beneficios. Y básicamente la OCDE hace una reflexión y dice, bueno, el principal origen del abuso de los tratados básicamente se divide, o hay 2 razones fundamentales por las que hablamos de abuso de los tratados. Por un lado, hay contribuyentes que pueden llegar a usar el convenio para tratar de evitar la aplicación de ciertas normas locales. Pero hay otro tipo de acciones, de actividades que a veces hacen los contribuyentes y es, pues, queriendo aplicar un convenio, hacen todo lo posible para tratar de evitar los obstáculos o los requisitos específicos de aplicación de cada convenio y se saltan ciertos requisitos o los aplican de una manera que no es la que los estados hubieran deseado. Específicamente en ese segundo punto, en la aplicación no deseada de los beneficios del convenio, es donde se centran algunas reflexiones de la OCDE para decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esos beneficios pues, sean aplicados por quienes tienen esa legitimidad para poder aplicarlos, que corresponda a la intención que tenían los estados al momento de suscribir ese convenio? Y propone para eso 2 medidas. Dice, el estándar fundamentalmente se va a entender cumplido cuando los países suscriban convenios que incluyan una cláusula en la cual se manifieste que cuando se logre comprobar que la intención de los contribuyentes a la hora de llevar a cabo determinada transacción, acuerdo, operación, era acceder a los beneficios del convenio, es decir,
no tenían otra finalidad comercial que fuera más relevante, una finalidad legítima de negocio que fuera más relevante que la propia finalidad de obtener los beneficios del convenio, entonces allí vamos a entender que eso es no deseable y vamos a tener que evitarlo. ¿Cuál es la medida para ello? Pues entonces se crea una medida que es el test de propósito principal o el Principal Purpose Test. Solemos referirnos a estos términos en inglés a veces porque la literatura muchas veces usa más las referencias en inglés que en español. Entonces crea este test de propósito principal. Pero propone también otra alternativa y dice, bueno, muchas veces hay ciertas formas de mala utilización de estos convenios que se da por el hecho de que haya personas que normalmente no tendrían la posibilidad de aplicar estos convenios si uno los analizara a esos contribuyentes con profundidad, porque por ejemplo son entidades que se crearon exclusivamente para el aprovechamiento de los convenios sin ninguna sustancia económica en el país del cual alegan ser residentes fiscales, ¿sí? Entonces, para evitar esa forma específica de abuso de los tratados, entonces proponen una medida que es la cláusula de limitación de beneficios. La cláusula de limitación de beneficios, que ustedes la van a encontrar bastante detallada, tiene supuestamente dos versiones, digamos supuestamente es porque tiene dos versiones en los comentarios al modelo de convenio de la OCDE artículo 29, pero ustedes se van a dar cuenta que son tan extensos y tan difíciles de aplicar que en el mundo en general aplicaron fue la fórmula reducida. Pero hay una fórmula ampliada y una fórmula reducida. Y son una serie de requisitos que parten de un supuesto fundamental, y es decir, nadie tiene derecho a los beneficios del tratado, punto. A menos que logre comprobar que cumple con alguno de estos requisitos. Entonces son requisitos habilitantes, ¿sí? La norma está escrita de esa manera. Lo interesante de esto para Colombia es que nosotros históricamente hemos tenido cláusulas de limitación de beneficios en nuestros convenios. El único en el que definitivamente no hay ninguna es el convenio con España. Pero incluso el convenio con Chile, que se negoció prácticamente a la par, ya incluía una cláusula de limitación de beneficios, que de hecho es bastante exigente si uno la compara incluso con otras que luego se firmaron más adelante, como el CDI con Italia, que tiene una cláusula que es bastante más corta, ¿sí? Pero ustedes pueden revisar el texto de nuestros convenios e incluyen cláusulas de propósito principal. La gran mayoría de ellos incluye cláusulas de propósito principal y algunos incluso agregaron ciertas cláusulas que podríamos llamar de limitación de beneficios porque estaban centradas en el sujeto, en la habilitación de la persona que pretendía aplicar los beneficios. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de esta sección diciendo lo siguiente. La OCDE propuso estas medidas que hemos mencionado, incluyendo preámbulo, incluyendo el test de propósito principal, incluyendo la limitación de beneficios, y podríamos decir que Colombia venía cumpliendo con algunas de ellas, estuvo siempre abierta a continuar con ese cumplimiento, pero quiero destacar algo. Ustedes se van a dar cuenta que dentro de los 10 convenios que Colombia propuso para ser modificados por el instrumento multilateral, pues llegamos hasta Francia, ¿cierto? Ustedes pueden ver en el listado de todos los convenios que, bueno, después de Francia vinieron varios, ¿cierto? Vinieron varios después de eso, entre otros Reino Unido, Italia y demás, que supuestamente pues no fueron afectados por el instrumento multilateral porque como estaban en negociaciones pues ya deberían incluir esas cláusulas, pero no necesariamente fue así, ¿sí? De hecho, el primer convenio que incluye formalmente una cláusula de limitación de beneficios con un estándar como el que sugiere la OCDE es el convenio con Japón, ¿sí? Pero luego tenemos un vacío enorme de 3 o 4 convenios que vinieron después del de Francia, que no incluyeron una cláusula de limitación de beneficios, que no fueron incluidos posteriormente por Colombia dentro del instrumento multilateral y que, bueno, que a la luz de hoy aún son instrumentos que curiosamente para efectos de la inversión y demás terminan siendo muy llamativos y muy interesantes, pues porque no incluyeron estas cláusulas de limitación de beneficios y parece que se van a quedar como están. Perfecto, entonces la conclusión de este segundo estándar mínimo, acción 6, prevención de abuso de los tratados, ¿cómo se ha comportado nuestro alumno Colombia? ¿Cómo es tu calificación? Yo creo que ha estudiado bastante, sí, va pasando el examen. Colombia, no puede ser, es un profesor muy estricto. Yo creo que, por supuesto, hemos sido, no sé si disciplinados u obedientes sea la palabra, pero hemos seguido esas prácticas, sin duda, ¿sí? Ahora,
Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que el instrumento multilateral, sobre el cual igual volveremos más adelante, que pretende precisamente llevar todo esto a la práctica, pues está apenas en la etapa de la firma, la intención del gobierno colombiano de ser parte de ese instrumento, pero pues ya casi que nos va a tocar hacer otro webinar para los 10 años de la firma del instrumento multilateral y aún no se lleva a la práctica en Colombia, con lo cual es una materia pendiente. De acuerdo, yo creo que esta es una de las acciones muy importantes de la combinación de lo que es el cumplimiento de la sustancia económica, ¿sí? Pero digamos que como alumno vamos en el camino al cumplimiento de la acción y otro tema será el desarrollo y la ejecución, porque siendo un alumno nuevo que tiene tratados desde hace solamente 20 años en comparación con otros países en el mundo, pero un alumno juicioso, el tema es que al fin y al cabo la aplicación que significa el desarrollo jurisprudencial de casos y análisis, creo que es el camino en el porvenir en el cual veremos pues un amplio desarrollo mucho más adelante, porque digamos que este alumno pues apenas está haciendo sus pinitos, lo que no significa que hoy el contribuyente no pueda y no deba documentar adecuadamente todas y cada una de sus transacciones, porque empezaremos ya a ver es la aplicación práctica de la implementación de esta acción, ¿no? Así es. Este es un tema en desarrollo. Vámonos con el tercer estándar mínimo que estamos revisando, que es la acción 13 del country by country, un tema de reporte, pero también un tema que refleja la situación de sustancia de grupos multinacionales. ¿Cómo ves esa acción, Omar? Bueno, gracias Ángela. Realmente la acción 13 es relativamente plana, no es algo completamente de sustancia, sino tiene que ver es con reporte. Y realmente es una forma en cómo la OCDE busca materializar este llamado a la cooperación tributaria internacional, porque para referencia a todos, la acción número 13 tiene que ver con precios de transferencia, que es un tema obviamente cardinal de la tributación internacional. Uno no podría analizar esta materia sin obviamente tocar lo que tendría que ver con precios de transferencia. Y acá el objetivo de la OCDE era, ok, hay grandes grupos multinacionales, operan en todos los continentes del mundo, en cualquier latitud posible, existente en el planeta, y queremos buscar la manera de que se logre intercambiar información tributaria relevante, pero ya de cara a grupos multinacionales. Entonces, el mecanismo a través del cual se materializó, se cristalizó esta finalidad, fue a través de la creación de un grupo de reportes precisamente del tema de precios, que son los que hoy en día todos conocemos a nivel internacional y en Colombia, ¿no? El local file, el master file, el reporte de country by country. Esto pues nuevamente Colombia no se lo inventó, Colombia simplemente se adhirió a ello. La mecánica detrás de esto es que los países pues van a recibir, van a recaudar, principalmente los fiscos van a recopilar esta información para luego transmitirla de forma automática, porque realmente esto lo que pretende es cooperar. Colombia recibe información, la DIAN, y la DIAN la comparte con los países que hacen que integran pues obviamente la iniciativa, y ha sido pues realmente un modelo que ha funcionado de forma bastante bien desde el operativo, no ha tenido inconvenientes, y al menos desde el punto de vista colombiano está completamente implementado. Acá nuevamente, y abro un paréntesis para retomar un comentario ya dicho, y es, tampoco es casualidad que lo que tenemos hoy en día ya a nivel doméstico en materia de reportes de precios, acción 13, también se haya implementado con la reforma del año 2016. Miren que nuevamente esa reforma, al menos en lo que tiene que ver con la parte internacional, es un espejo de lo que estaba pasando en la coyuntura pues, tributaria de la época, que era BEPS, ¿no? Por eso, pues, en la reforma del año 2016 lo agregamos, lo tenemos, ya ha estado aplicando al menos casi que por 10 años, un poco menos. Colombia, ahora, si lo vemos desde el punto de vista de que nuevamente es un estándar mínimo y es objeto de revisión de pares, la revisión de Colombia, si ustedes ven la página, es, digamos, intachable. Es decir, Colombia cumple completamente, no hay comentarios. El fisco colombiano tiene la capacidad técnica, operativa, humana para poder cumplir, lo ha hecho, la normatividad existe, tanto a nivel legislativo como a nivel regulatorio, a nivel, digamos que de reglamento, hay decretos, hay resoluciones DIAN, con lo cual acá no hay ningún comentario. O sea, Colombia pasa digamos que el examen
sobresaliente, un 5, podemos decirlo así. Pero ya como para cerrar, que es un tema muy sencillo realmente, acá un poco el resumen es, la acción número 13 lo que busca es materializar la cooperación internacional a través de intercambio de información, pero es una información de grupos multinacionales. Sí, porque igual el umbral para estar obligado a presentar pues es bastante alto, 750 millones de euros. No son todas las compañías, pero al menos el objetivo de esto es poder identificar la información que se reporta en diferentes países de parte de grandes grupos multinacionales, poder tener el insumo, obviamente para hacer el chequeo, digamos que contrarrestar las cifras, y en dado caso de que haya algún tipo de inconsistencia, algún tipo de dato que llame la atención, pues se puedan iniciar las fiscalizaciones que corresponda, pero palabras más, palabras menos, esto es una pincelada de lo que es la acción 13, al menos en la teoría. Ya en la práctica, bueno, es otra cosa, obviamente el reporte, pero eso es un poco el resumen. Listo, o sea que tú le diste una muy buena calificación a Colombia, o sea que estamos cumpliendo este estándar mínimo. Yo creo que también todos estos estándares, como lo mencionamos, es lo mínimo, ¿no? De aquí a lo que sigue, al siguiente nivel, precisamente es cuál es la utilidad de ese intercambio de información internacional desde la perspectiva de precios de transferencia en el country by country. Como tú lo mencionas, no es para todos, es para las multinacionales que tienen un estándar de ingresos de 750 millones de euros que coincide con el estándar de por lo menos lo que se considera el límite o la necesidad de encuadrar quién va a cumplir también dentro del pilar 2 ese impuesto mínimo global. Pero al final es Colombia, muy bien, alumno juicioso, también en desarrollo lo que vaya a pasar, porque al final no es solamente para qué hacemos este intercambio country by country, sino cuál es el propósito a futuro de esto, ¿no? Y como todo tema de intercambio, precisamente es la acción, que es una de las dificultades que ha encontrado la OCDE. ¿Cuál es esa dificultad fundamental? Que cuando esto escala a la autoridad tributaria para poder, y las autoridades tributarias han sido muy juiciosas en el análisis de información que reciben e intercambian, pero el problema también es el nivel de especialidad que tiene ese tipo de información. Entonces, el tema de precios de transferencia es un tema muy especializado y esa ha sido una de las dificultades que ha encontrado la OCDE en el momento de la aplicación, porque requiere de una capacitación especial, digamos, entre todos los países, pero se ha identificado en los países como el nuestro, se necesitan capacitaciones especiales porque no es suficiente tener la información, sino para qué la vamos a utilizar. Y es como la medida que representa tener la posibilidad de ver lo que ocurre aquí en Colombia y en su contrapartida en el otro país, que eso tenga razonabilidad y que en el intermedio todo el análisis de precios de transferencia lleve a lo que estamos buscando, que es prevenir la evasión fiscal a nivel internacional. Listo, muchas gracias, Omar. Con eso entonces pasamos a la siguiente acción de estándar mínimo, que tiene que ver con el Mutual Agreement Procedure, el MAP, el procedimiento de mutuo acuerdo. Vamos a ver cómo le va a Colombia en este análisis. Bueno, yo creo que esta es otra materia en la que podremos repetir la calificación. Yo creo que a Colombia le va bien. ¿Qué sucede? El estándar mínimo plantea la necesidad, y retomando algo que mencionaba antes, de que los convenios de doble imposición deben proponer necesariamente para los contribuyentes una salida de acuerdo con la cual ellos puedan acudir a un procedimiento bilateral en el caso de los convenios bilaterales, que permita acudir a las autoridades administrativas, tributarias de los países para poder resolver cualquier digamos, aplicación indebida del convenio, básicamente en dos vías. Por un lado, cuando alguno de ellos aplique alguna tributación que no corresponda de acuerdo con los estándares del convenio o tenga la potencialidad de hacerlo, y en general cuando haya algún resultado no previsto dentro del convenio, dentro de la finalidad del convenio, que pudiera llegar siendo estar generando de pronto un escenario de doble tributación o no alineada con los estándares del convenio. Muchos convenios, especialmente, insisto, aquellos que tenían ya bastantes décadas, podían no tener una cláusula en este sentido.
especialmente pues porque en su momento, cuando la OCDE propuso el modelo de convenio del 77 y luego lo fue actualizando, esto no fue necesariamente una de las medidas que se tuvieron en cuenta en ese momento y no era una práctica internacional proponer una solución amistosa de arreglo de controversias. En este caso se propone entonces como un estándar mínimo porque básicamente se establece que en la medida en que el contribuyente pues aplique los convenios y la red de convenios se vuelva cada vez más generalizada, pues este procedimiento de mutuo acuerdo debe estar allí a disposición como una garantía para que ellos lo puedan aplicar y también como una garantía para que las autoridades tributarias tengan un procedimiento reglado y debidamente establecido de manera bilateral para poder dirigirse a la otra autoridad tributaria y obtener de ella una respuesta. ¿Qué sucede con el procedimiento del mutuo acuerdo? Que lo que es estándar mínimo es que los convenios tengan la posibilidad de reflejar ese procedimiento, ¿sí? Nunca ha sido estándar mínimo la necesidad de lograr un acuerdo. De hecho, es parte del contenido de las cláusulas de mutuo acuerdo que la finalidad de estas cláusulas es tratar de lograr un resultado favorable para eliminar un resultado no deseado, como podría ser la doble tributación, cuando no es acorde a las finalidades o a la aplicación del convenio. Entonces, ¿qué sucede? De nuevo, nuestro país ya incorpora dentro de todos los convenios una cláusula que efectivamente recoge un procedimiento de mutuo acuerdo y de hecho también es bueno destacar que nosotros tenemos dentro de la norma doméstica, para insistir en algo que hemos dicho bastante ya en esta charla, y es que se explica la cláusula doméstica de procedimiento de mutuo acuerdo precisamente a partir de la evolución del derecho internacional y de cómo esto ha generado esta necesidad en cada una de las legislaciones de imprimir en los estatutos este procedimiento regulado para que los contribuyentes puedan acudir a él. Entonces podríamos decir que sí, que efectivamente Colombia ha cumplido, los convenios reflejan procedimientos de mutuo acuerdo. En los análisis que se han hecho transversales en diferentes jurisdicciones es claro que Colombia está allí en una buena posición. Ahora, esa calificación queda incompleta si solamente nos limitamos al texto de los convenios, porque debemos sobre todo referirnos a, bueno, ¿y qué ha pasado? Y en la práctica, ¿qué ha pasado? Hemos logrado procedimientos de mutuo acuerdo, esto ha sido un instrumento de aplicación real y bueno, debemos decir que sí, que Colombia sí ha tenido procedimientos de mutuo acuerdo. Los resultados han sido de muy variada naturaleza, de hecho muchos de ellos se conservan de alguna manera confidenciales a casos específicos, pero lo cierto es que los que hemos tenido oportunidad de conocer, pues bueno, se han llevado de acuerdo con el procedimiento establecido y lo que se espera de allí para Colombia entonces es la evolución de cada vez más y más acuerdos que garanticen para los contribuyentes y para las autoridades tributarias las garantías de esta medida. Perfecto. Teníamos una discusión previa en nuestra preparación respecto del procedimiento de mutuo acuerdo en cuanto a su efectividad y cosas, pero como tú bien lo aclaraste, el estándar mínimo es tenerlo. Otra cosa es que realmente se llegue a un acuerdo, se ejecute, pero ya tenemos normas internas que desarrollan lo que debe ser el procedimiento de mutuo acuerdo a nivel de Colombia. En la práctica, uno de los casos más relevantes fue a través del desarrollo de lo que fue el concepto de la DIAN frente a la interpretación de la cláusula de nación más favorecida una vez se activa estas cláusulas en los tratados previos al Tratado del Reino Unido, que reclasifica el tema de servicio técnico, asistencia técnica y consultoría dentro de beneficios empresariales, con un análisis que hizo la autoridad tributaria dentro de lo que discutíamos, cuál es el camino interpretativo del artículo 3 de los tratados, y es básicamente, ok, lo que no esté definido en el tratado, yo tengo que acudir a las normas internas, y de alguna manera pues Colombia hizo su análisis interpretativo desde la perspectiva de la DIAN y concluyó la activación de la cláusula para muchos países, pero no en el caso de Chile, Suiza y España. Entonces aquí empezó este instrumento a tomar una importancia muy relevante en este caso y se inició, por ejemplo, un MAP en Chile para determinar, bueno, acá tenemos un conflicto en la interpretación, entonces, ¿a dónde podemos llegar por ese camino? Creo que ahí en Chile, al final,
concluyeron que definitivamente quedaban como estaban en el análisis y Chile no activa la cláusula de nación, o sea, Colombia no se la activa, por lo tanto seguimos grabando ese pago de esos servicios bajo el tratado y no con tarifa cero, que al final no es un tema de que cuando uno mira la finalidad del tratado, evitar la doble imposición, no se está generando una doble imposición, porque eso ya atendía previamente a razones de doble no imposición, sino que la reclasificación pues sí lleva a un tema tributario de caja que adicionalmente pues en el tiempo tiene un precio, pero al final pues esa retención se va a poder acreditar normalmente. Entonces en Chile llevó ese curso, en España no ha ocurrido, hasta donde yo conozco, un tema de iniciación de un MAP, en Suiza tampoco, pero ahí sobre la mesa hay varias cosas que creo que es importante estar revisando frente a ese caso en especial, porque el mecanismo nos puede servir para llevar a dar un paso adicional en ciertas cosas, particularmente el caso de Suiza, cuando hay un conflicto en los dos textos del tratado, en los dos idiomas, que no hay un idioma oficial y que puede llevar a conclusiones distintas. Entonces, todavía hay un camino, creo que también aquí el camino es amplio, como lo mencionaba en un comienzo, en temas de MAP todavía estamos en una etapa 2 de correcciones, o sea, aún necesitamos unos ajustes, pero también le damos una calificación importante a Colombia porque muy juiciosamente ha hecho lo que corresponde. Y otra cosa también es qué va a pasar en la vida real con la ejecución de este estándar mínimo, pero pues ahí vamos. Así es. Listo, pasemos ahora a analizar los famosos pilares que vienen después de todas las acciones BEPS, sobre las cuales vamos a volver después de que hablemos de los pilares. Es el pilar 1 y el pilar 2, pilares que se expiden con ocasión de lo que pasa a nivel internacional en la economía digital y con la necesidad de tener un control global de muchas transacciones que pueden implicar erosión de bases gravables en muchos países. Entonces, Omar, si quieres cuéntanos, pilar 1, ¿qué ha pasado ahí? Listo, perfecto. Pues rápidamente ya eso es lo que hoy en día llaman BEPS 2.0. Claro, han pasado casi más de 10 años luego del primer el primer paquete de 15 acciones. Ya hoy en día estamos en una etapa más evolucionada, si se quiere, y estamos fijados en una época en la cual lo que la OCDE dijo es, a mí me quedaron temas pendientes realmente. Sí, yo no logré abordar todo lo que quería en el 2015, pero al menos logré cubrir lo que en ese momento consideraba que era importante. En particular, una de las acciones que era la acción número 1, que tenía que ver con la economía digital. ¿Por qué? Porque había llegado ya la economía digital, entonces el tema de boga era, ok, ¿cuál es el impacto de estos modelos nuevos, particularmente la intangibilidad que tiene el mundo digital, la internet, etcétera? Y yo quiero analizar esto de cara al tema tributario, ¿qué impacto hay? Y de ahí que tengan quizá la acción más extensa en cuanto al número de páginas, que es la acción número 1, que es un análisis bien interesante, principalmente de lo que es la economía digital y cómo opera. Ahí lo que ustedes pueden ver es los modelos, la gig economy, economía colaborativa y cómo operan las plataformas, los agregadores, o sea, todo esto nuevo, estos actores y protagonistas que llegaron para quedarse realmente, porque el mundo digital es el presente y el futuro seguramente. Pero la acción número 1 de BEPS tenía o tiene realmente un gran lunar, y es que al final no concluyó nada, ¿sí? Es un buen insumo, fue un buen trabajo, seguramente se puede mirar así de forma retrospectiva, pero a diferencia de lo que estamos viendo en las otras acciones, en donde hubo un plan realmente de desarrollo, una propuesta que la gran mayoría están materializadas hoy en día, la acción número 1, pues carecía precisamente de ese elemento. Uno lo que puede ver de la acción 1 es que simplemente plantea diferentes alternativas a un problema que es muy conocido. ¿Cuál es el problema realmente de la economía digital? Y es que el mal llamado quizá sistema tributario internacional se moldeó de tiempo atrás realmente sobre la base de crear nexo tributario bajo un rótulo de presencia física inexorable, obligatorio, y eso se traduce en un concepto que creo que para bien o para mal todos lo hemos sufrido, que es el establecimiento permanente. Se inmiscuyó realmente en los convenios, en la ley interna, es un elemento del día a día de cualquier persona que se dedique al tema de la tributación internacional, es ineludible, pues. Pero el problema es que si se contrasta lo que ocurre hoy en día, van a encontrar una cantidad de adjetivos
como para describirlo y es anacrónico, vetusto, realmente si bien en una época funcionó, o sea, tampoco hay que ser desagradecidos con él. Hoy en día ya no funciona, es un poco el mensaje que se ve en la literatura, es por allá, hay un documento porque cuando se hicieron o se hizo este gran acuerdo, bueno, una persona que era el representante de Estados Unidos ante todo este tema primariamente era de Liga de las Naciones, luego de la OCDE, dijo, mire, el establecimiento permanente, si yo lo quiero definir, o sea, le doy esta definición como el máximo acuerdo que se ha llegado en la tributación internacional, porque el establecimiento permanente es el umbral para decir cuándo se grava un beneficio empresarial y cuándo no. O sea, es muy importante. Y más adelante esta persona reflexionaba en su vida diciendo, pues sí, el establecimiento permanente funciona en otra época, pero hoy en día hay que replantearlo. Porque ya el nexo no puede ser presencia física. Obviamente todos sabemos que compañías de streaming, o sea, no quiero dar nombres propios, pero para poder operar en un país, una compañía cuya actividad sea el acceso a videos, contenidos, no requiere en Colombia, por ejemplo, tener ningún tipo de presencia física. Eso está completamente sobrevalorado en el mundo actual, lo que es el cemento del ladrillo. Yo puedo tener una penetración muy fuerte en un mercado sin tener nada allí. Y claro, entonces la discusión era cómo replanteamos esta exigencia de presencia física, y esto viene de mucho tiempo atrás. Digamos que en la Universidad de Nueva York hacen un sinopsio y más o menos como a finales de la década pasada, el tema era, bueno, ¿cómo grabamos el futuro? Y un profesor de la época de NYU, que se llama Charles Kingston, sacó un artículo diciendo, ok, ¿cómo vamos a grabar el futuro? Y él decía, y desde esa época realmente era un visionario, es el problema que vamos a tener más adelante es el establecimiento permanente. Y él decía, ¿por qué? Porque el establecimiento permanente es el criterio, y lo define también, me parece bastante ingenioso. Él decía, el establecimiento permanente es el concepto material más arraigado en lo tangible, o sea, como para expresar que es un tema muy, en donde el tema de la presencia física es relevante, pero pues ya hoy en día no. De ahí que, retomo a la acción número 1. La acción número 1 dice, debemos buscar nuevos nexos. ¿Cuáles existen? No, una presencia más bien no física, sino económica o digital. De ahí esta disyuntiva que tenemos, por ejemplo, en Colombia tenemos una presencia económica significativa. Los europeos en su época trataron de pasar una decisión para crear una presencia económica digital, que no es lo mismo, no es un juego de palabras, pero en eso se quedó la acción número 1, simplemente en ideas abstractas que nunca se aterrizaron a nada. ¿Qué hizo luego la OCDE? Dijo, ok, este tema no se puede quedar, digamos que en la cola, hay que darle prioridad porque realmente es lo más importante. O sea, el tiempo aprieta acá y por eso ellos crearon una entidad que se llama básicamente como la tarea de trabajo especial sobre la economía digital. Ellos dijeron, debemos retomar acción número 1 y en el 18 emiten un nuevo reporte diciendo, esto es lo que ha pasado, hoy en día hay una gran cantidad de países que están haciendo lo que bien les parezca para grabar la economía digital y realmente esto no debería ser así. Esto es un problema global que debería resolverse también de forma conjunta. Lo que pasa es que el documento también del 18 trae una propuesta que a la OCDE no le gustó. Cuando el reporte se presenta en el 2019, en mayo del 19, y pongo esta fecha porque miren que han transcurrido 7 años y esto me va a dar como un argumento de algo muy lapidario que voy a decir, pero en el mayo del 19 se presenta ante la OCDE el documento del 18. La OCDE dice, yo no estoy de acuerdo. Más bien yo voy a establecer digamos que un footprint, perdón por el anglicismo, diciendo qué es lo que me quedó pendiente de BEPS. Primero, el tema de la economía digital, que ya estaba en la acción número 1, pero segundo, un viejo anhelo de la OCDE de mucho tiempo atrás, que es crear un impuesto mínimo global, que ya va a ser un tema de referencia más adelante, el famoso Pilar 2. Pero al menos en el Pilar 1 se dijo, ok, vamos a hacerlo a través de 2 pilares. Se comenzó a desarrollar el Pilar 1 y el Pilar 1 lo que está buscando es crear un nuevo nexo alternativo al del establecimiento permanente. Y lo hace a través de algo llamado el Amount A o la cantidad A, que es básicamente un nuevo derecho tributario, lo llaman así, el país de la fuente, país de mercado. Pero realmente no quiero entrar como en las minucias de la operatividad del Pilar 1, es algo muy complejo, muy teórico realmente, pero la idea de la OCDE es
que eso se instrumentalice a través de un acuerdo multilateral. Es decir, no requiere pues una agregación a la ley interna, requiere un convenio. Creo que ya todos anticipamos acá obviamente la dificultad que eso trae. Claro, entra el factor político, obviamente acá hay países que siempre han estado en contra del Pilar 1, con lo cual, si bien es bastante interesante la parte dogmática del contenido del Pilar 1, ya en la praxis parece una utopía. Sacarlo adelante es más que un reto, realmente es casi que una tarea titánica, y por eso lo que ustedes podrán ver en la literatura es como frases o conclusiones muy categóricas diciendo el Pilar 1 ha muerto. ¿Y por qué ha muerto? Porque miren que han pasado 7 años y al día de hoy pues hay un bosquejo ahí realmente de tratado, pero no se ha implementado. Y todo el mundo le apuesta a que el Pilar 1 realmente no va a ver la luz al final del túnel, perdón por ser tan coloquial, sino que más bien está como un estado paliativo, realmente en cuidados intensivos, esperando que realmente se le dé la estocada final y que ese proyecto quede como una buena intención que nunca salió adelante. Y esto es la perspectiva realmente del Pilar 1. Ahora, ¿Colombia qué hizo? Colombia, yo creo que hasta inteligentemente se podría calificar de esa manera. Dijo, ok, esto es un tema que va a tomar tiempo, pero hay una urgencia financiera, regulatoria, como lo quieran llamar, en Colombia, para tomar una medida unilateral y gravar a esas compañías que prestan servicios digitales a clientes colombianos, y vamos a tomar un criterio nuevamente reciclado de la acción 1, que es el de la presencia económica significativa. Vamos a hacer una suerte de amalgama de regímenes, porque la norma colombiana toma un pedacito de la India, toma un pedacito de Kenia, toma un pedazo del modelo ONU, el artículo 12b, y crea pues su propia versión criolla, un poco a pedazos de lo que tenemos hoy en día, para bien o para mal, ¿sí? Y agrega un parágrafo diciendo, si el día de mañana Colombia se suma al Pilar 1 porque dice tratado multilateral que tenga que ver con la economía digital, pues todos sabemos que sí, como dicen, nace como pato, camina como pato, pues es el Pilar 1, no hay nada más. Entonces las normas de la PES colombiana se van a dejar de aplicar, que fue el mecanismo que Colombia trató como para matizar y decir, venga, para mí esto es simplemente temporal, no va a ser perpetuo, pero al final del día todos sabemos que el Pilar 1 se va a echar para atrás. O sea, nuevamente decía que ser lapidario, pero es una iniciativa que no tiene avance. Sí, realmente, y es bien particular porque recientemente la OCDE estaba muy movida en el Pilar 2 y se sacan los avances de los pilares, y en materia del Pilar 1 hay un silencio sepulcral que genera muchas suspicacias porque no dicen nada. Y bueno, está el tema político, miren que saben que está China, Estados Unidos, siempre han sido enemigos, pero el Pilar 1 es tan controversial que ha logrado algo que en la geopolítica es bien interesante, que Estados Unidos y China están de acuerdo en que eso no es un camino viable. Entonces miren que están todos los pronósticos en contra del Pilar 1, y uno estimaría, y obviamente no tengo la bola de cristal, pero que esto en unos años va simplemente a quedar en el olvido. Y ya, perdón, quería mencionarlo de esa manera. Bueno, tú mencionaste entonces o sea, acabaste con el Pilar 1, lo mandaste por allá a la tumba, en fin, pero yo creo que lo que está detrás de ese análisis es realmente, y que tú decías en algún punto, lo mal llamado sistema tributario internacional. Y es que realmente un sistema tributario internacional es este sueño de tener unas reglas comunes y que todo el mundo esté alineado a esas reglas comunes, pero eso siempre va a chocar con la soberanía de cada estado, y pues eso genera este tipo de conflictos en la aplicación, en el entendimiento, en la decisión. Y como tú bien dices, en el caso de la acción 1, pues es donde y el Pilar 1 prácticamente es el tema que menos conclusión ha tenido, y Colombia en medio de esa situación que tú dices, ese Pilar 1 está en paliativos, entonces mandemos a Colombia que se ponga la máscara de oxígeno ya y tenga una presencia económica significativa. Entonces, es una medida unilateral que sí, Colombia hizo un paso adelante, por lo menos dijo, esta es la solución que yo le doy al tema, y muy inteligentemente dentro de la misma norma dice, en el momento en que se pacte algo distinto a nivel del Pilar 1, esto deja de regir, porque estamos como dando una solución transitoria que no sabemos lo transitoria hasta cuándo es. Eso al final, con todas esas divergencias de entendimiento a nivel internacional, también puede llevar a algún tipo de situación en la cual Colombia pudo llegar a estar
cuando Estados Unidos intentó hacer unas medidas retaliatorias cuando se habían tomado medidas unilaterales en algún país. Entonces eso es como para tenerlo ahí presente, que esa medida unilateral en algún punto podría llegar a ser sujeto de retaliación, porque pues obviamente esta medida impacta a los países que son principalmente prestadores de esos servicios digitales, ¿no? Como podría llegar a ser Estados Unidos. Pero digamos que tanto el Pilar 1 como el Pilar 2 son controversiales en ese sentido, porque el verdadero orden tributario internacional pues es una cosa maravillosa de observar, pero también una cosa difícil en el camino para llegar a establecerse. Y ahí aterrizo con lo que complementa el Pilar 1, que es el Pilar 2, donde digamos hay unos avances distintos, ¿cierto?, frente a al Pilar 1, pero también de mucha dificultad. Esto parte de las reglas GLOBE, que son las reglas globales antierosión, ¿cierto?, que también apunta a los grupos empresariales multinacionales que también tienen este mismo nivel de ingresos consolidado de por lo menos 750 millones de euros, que coincide con el country by country, y que pretende establecer que por lo menos se pague un impuesto mínimo global de acuerdo con las actividades desarrolladas en las diferentes jurisdicciones. Ese impuesto mínimo global siendo el 15%, que pues básicamente se establece a nivel internacional, y se supone que cuando se hacen todos estos cálculos a través de las reglas GLOBE, que son bastante complejas, y atendiendo también a situaciones que pueden permitirle a los países haber entrado o estar entrando en diferentes momentos de acuerdo con unos safe harbors y unos lineamientos que se han establecido, básicamente ese 15% tenemos que llegar a ese 15% mínimo. Entonces se establece la tasa efectiva tributaria, y la diferencia con el 15% es lo que se denomina el top-up tax, o sea, lo que me falta para llegar hasta el 15%. Y digamos que la colaboración de los diferentes países, la alineación de los diferentes países, tan difícil en este tema, pues ha llevado a que, por ejemplo, un país como los Estados Unidos haya establecido el año pasado un tema de un acuerdo side by side para tener un entendimiento diferenciado, porque ellos consideran que a través de todos estos lineamientos se puede estar llegando a una duplicidad de tributación y pues quieren tener un approach diferente. ¿Qué ha hecho Colombia en ese ámbito de aplicación? Colombia también estableció en la última reforma tributaria que tuvimos un impuesto mínimo, pero es un impuesto mínimo interno, también del 15%, pero diferente del impuesto mínimo global, porque todos los lineamientos que exige la OCDE no fueron tomados en cuenta para que Colombia expidiera este impuesto que tenemos hoy. Por lo tanto, eso genera también una situación para Colombia, porque cuando Colombia hace parte de un grupo multinacional que consolida donde está su casa matriz y va a pagar este impuesto, si en el país donde se ha pagado un impuesto mínimo, ese impuesto ha sido calificado como un impuesto mínimo, va a poder ser acreditado donde está la matriz. Pero Colombia, precisamente por no cumplir esos lineamientos, nuestro impuesto mínimo interno es interno, precisamente no sigue la OCDE y no es un impuesto calificado. Entonces eso también tiene un impacto desde la perspectiva colombiana, entendiendo que ya a nivel Colombia esta creación muy colombiana de ese impuesto tiene unos temas relevantes que todavía están siendo discutidos, entre otras demandas de constitucionalidad, donde se analiza si hay algún tipo de violación a la equidad vertical, porque digamos que los contribuyentes que están en una situación de tener diferencias temporales y después se revierten y no hacer ese reconocimiento, pues puede estar generando un tema de doble imposición. Entonces, ahí hay muchos temas que establecer. Decir que al final, digamos que uno de los retos que tiene la OCDE bajo este planteamiento del Pilar 2 es que todos los países puedan tener una forma colaborativa de intercambiar la información de las reglas GLOBE. Entonces aquí vemos que en el estatus actual Colombia sí tiene este impuesto mínimo, no cumple con los lineamientos de la OCDE, por lo tanto no es un impuesto calificado,
Y a nivel internacional, a pesar de las diferencias de entendimiento, muchos países ya han empezado el cumplimiento, entre otros Europa ha sido como un continente que ha estado alineado en el cumplimiento de esas reglas del Pilar 2. Entonces yo diría que aquí la calificación de Colombia pues es un poco esperar a ver cómo van a entrar a jugar todos los demás países y situaciones. Colombia, lo mismo que en el caso del Pilar 1, pretendió dar una solución unilateral, pero definitivamente esta solución unilateral no deja de ser simplemente un impuesto mínimo a nivel interno. Entonces hay que mirar cómo se puede generar a futuro un cambio o mirar a ver cuál es el tipo de alineación que queremos para que potencialmente pues, sea reconocido como un impuesto calificado. No sé si Carlitos, Omar, tienen algo adicional que mencionar de Pilar 2. Sí. Dale. Yo sí sería mucho más crítico ahí, yo diría, Colombia está rajado en Pilar 2. O sea, y de hecho en Pilar 1 está también. muy estricto. No puede ser, no puede pasar que en nuestro país pretendamos tomar el mejor de todos los mundos en favor del recaudo y en contra de los contribuyentes. Y creo que eso es lo que ha pasado en Pilar 2 y por supuesto es algo que siempre invitamos a nuestra comunidad académica, a todos los que nos acompañan a estudiar mucho estos temas, porque pues en realidad cuando uno ve lo que tenemos nosotros en Pilar 2 en Colombia y cómo lo percibe el empresariado y cómo lo percibe en general cualquier actor que pretenda desarrollar un negocio en Colombia, pues la verdad es algo muy negativo, ¿sí? Tomamos lo malo del Pilar 2, que era generar una tributación mínima, pero no tomamos lo bueno del Pilar 2, como por ejemplo las posibilidades de excluir dentro de la determinación de la base la generación de activos de alto valor, no consideramos dentro de las exclusiones de la base la generación de empleo, aspectos que favorecen el desarrollo de los países como nosotros cuando deciden implementar el Pilar 2. No tomamos tampoco el umbral de los 750 millones de euros, entonces le aplica incluso a las pequeñas y medianas empresas y eso ralentiza el desarrollo de nuestra economía. Entonces, sin duda es una medida que, curiosamente, paradójicamente, siendo un instrumento de recaudo, es algo que ha permanecido completamente quieto durante los últimos años, desde que se propuso, se implementó en el 2022, pues no ha sido modificado buscando en ello justicia o algo que uno creyera que de pronto fuera posible mejorar el instrumento. Entonces yo creo que en el Pilar 2, hoy no tenemos Pilar 2, estamos rajados en eso, no parece haber una voluntad de mejorarlo y por el contrario, lo que sí han surgido a veces son iniciativas como por ejemplo, cambiemos el 15% y volvámoslo 20%, ya que necesitamos más recaudo. Iniciativas que por supuesto no pueden ser admitidas porque de nuevo afectan la economía y el desarrollo del país. Perfecto. Bueno, siendo conscientes del tiempo, son las 10:20, entonces aún tenemos varios temas sobre los cuales queremos pasar. Vamos a revisar, ya establecimos estándares mínimos, o sea, vimos antecedentes BEPS, estándares mínimos, y luego hemos empezado la revisión del Pilar 1 y 2, y vamos a devolvernos algunas acciones distintas de los estándares mínimos de BEPS para hacer un análisis pues sencillo, corto y concreto frente a las acciones que vamos a revisar adicionalmente. Entonces, hablemos, por ejemplo, de el tema de la acción 4. El régimen de subcapitalización. ¿Qué opinas, Omar, de esa acción? Bueno, perfecto. Pues como para ser muy breve, creo que todos en algún punto nos hemos topado con la famosa subcapitalización y aquellas reglas con un tufillo pues más antiabuso, obviamente para proteger la base imponible de operaciones en las cuales se hagan transacciones financieras intragrupo y obviamente la entidad colombiana sea la deudora y pague intereses. Y lo que pretende la regla de subcapitalización de forma muy somera, pues lacónica, es proteger precisamente que esa operación de endeudamiento no esté encubriendo una suerte de capitalización o que no esté bajo una perspectiva realmente de mercado que haga sentido desde el punto de vista económico-financiero y demás. Acá no quiero entrar en detalles en la norma colombiana, realmente es una reflexión en torno a que nosotros hoy en día mantenemos esa limitación con base en el patrimonio, ¿no? Creo que todos tendrán en la cabeza el dos veces el patrimonio líquido, 31 de diciembre del año anterior, y la forma como se hace el cálculo, pero más allá de la dinámica propia de la regla,
acá nuevamente hay un anacronismo colombiano, al menos en la norma. ¿Por qué? Porque Colombia quizá, y al menos por ejemplo, si nos queremos comparar a nivel latinoamericano, Colombia quizás es el único país de la región que mantiene ese sistema. Ese sistema también funciona en otra época, pero hoy en día la OCDE lo que ha dicho, y lo ha dicho a través de la acción número 4, es tenemos que replantear la forma en cómo se limita la deducibilidad de intereses en ese tipo de casos. Utilizar patrimonio, claro, de alguna manera a priori hace sentido porque uno, o el primer nivel, o uno de los niveles, o más bien métricas para efectos de conceder un préstamo, si por ejemplo yo fuera un banco, es el patrimonio. Sí, pues nadie le va a prestar a alguien, no sé, X valor cuando su patrimonio ni siquiera es una décima parte de eso. Con lo cual lo primero llamativo es, yo le presto según el patrimonio que usted tenga. Y esa es la filosofía de la norma que tenemos hoy en día. Pero la OCDE lo que ha dicho desde el año 2015 es, no, vamos a migrar a una metodología mucho más, que se compadezca más con el mundo de los negocios, ¿sí? Realmente la parte de la deducibilidad de intereses, ya poniéndonos como la camiseta de financiero contable, no de abogado o dedicado al tema tributario, es que pues la parte o el componente de los intereses es un gasto en PIG y se ve reflejado y ayuda obviamente a determinar cuál es la salud de la compañía, una radiografía completa del estado en el que se encuentra desde el punto de vista de la deuda, etcétera. Entonces, bajo ese hilo, la OCDE lo que dice es, bueno, ¿en dónde se utilizan esas métricas? Obviamente en estos valores de EBITDA y demás, ¿sí? De ahí que la solución que plantea la OCDE es, vamos a limitar la deducibilidad de intereses por préstamos con entidades vinculadas, pero sobre la base de un nivel de endeudamiento de EBITDA. La OCDE no dice el porcentaje, ahí digamos que da una completa libertad a los estados que según su política fiscal lo pueden hacer, creo que es entre el 0 al 30%. Quiere decir esto que si, por ejemplo, Colombia más adelante, que yo creo que en algún punto tenemos que llegar ahí, llegase a modificar su antiguo, bueno, esa regla arcaica que tenemos, seguramente migraría al nuevo sistema de la acción 4 y limitaríamos la deducibilidad de intereses con base en esta métrica nueva, que sería coger el EBITDA y decir el 30%. Eso es lo que usted puede deducir de intereses. Y miren que es mucho más realista en la práctica. Ahora, la acción 4, pues es obviamente, no quiero decir un monstruo como tal, pero sí trae diferentes alternativas, ¿no? Por un lado, permite un EBITDA de la entidad, un EBITDA del grupo, dice como, oiga, permita que el contribuyente tome cualquiera de los dos, el que sea obviamente más amplio, trae un carry forward diciendo algo que es muy importante, porque miren que en Colombia lo que no deduzco por límite de subcapitalización es lo que llamaríamos una diferencia permanente, pues de cara también a la tasa mínima de tributación, ¿no? Porque eso jamás se recupera. En cambio, bajo la acción 4, aquella porción de los intereses no deducibles se podrían llevar a futuro, obviamente con un límite de tiempo y demás, y hay una cantidad de reglas, pero ya como colofón realmente de esto, yo lo que creo personalmente es que Colombia ya debería entrar en un debate serio de ajustar su regla de subcapitalización que siempre ha tenido falencias, ¿no? Desde la génesis misma de la norma, cuando nace en el 2012, era una limitación total a cualquier tipo de endeudamiento, fuera con un banco, fuera con un tercero, que no hacía mucho sentido, y eso lo terminaba hablando la Corte Constitucional. Me parece que era un fallo bastante escueto, diciendo simplemente la libertad configurativa del legislador y demás. Y claro, obviamente advirtiendo el hierro, ya la reforma, creo que fue la del 18, sí, lo modificó y lo ajustó a como debería ser, a préstamos con vinculados. Entonces en Colombia ya deberíamos decir, ok, la región que ha hecho, ha migrado, ha evolucionado. Cualquier país del mundo también ha cambiado el esquema porque nosotros no lo hemos hecho. Claro, igual tampoco es que uno tenga que adoptar todo lo que diga la OCDE a rajatabla, pero al menos creo que en esta sí hace mucho sentido que migremos a la acción número 4 en lo que tiene que ver con la subcapitalización. O sea, tu calificación de Colombia frente a acción 4 también la rajas. Sí, 0, o sea, bueno, 0,5 como para hay que no ser reconocerle algo. Bueno, muy bien. Listo. Acción 3, entidades controladas del exterior, o lo que se conoce como las CFC Rules, Control Foreign Corporations. Estas normas a mí siempre me parecieron
muy importantes, porque a veces uno ve que la estructuración internacional es muy compleja, pero esto parte de la base de un análisis muy sencillo que los Estados Unidos hizo en el año 62, cuando estaba John F. Kennedy como presidente. Desde ese momento los Estados Unidos tienen esas reglas, pero básicamente a qué apuntan a dos cosas. Rentas pasivas que tienen una movilidad sencilla internacionalmente y que estaban dentro de paraísos fiscales, pero adicionalmente como el criterio básico, dejarlas allí en una entidad subsidiaria controlada desde un residente de los Estados Unidos hasta que definiera cuándo se retornaban a los Estados Unidos como un total diferimiento. Entonces realmente esto apunta a una regla que dice: usted tiene que reconocer esas utilidades que tenga en esas entidades controladas por recibir rentas pasivas de manera automática bajo ciertos preceptos. No esperar hasta que yo haga una distribución de dividendos para realmente recibir el ingreso, porque eso se prestaba para un diferimiento infinito, como un paso muy sencillo a nivel internacional, teniendo una entidad controlada en el exterior. Entonces, Colombia, como lo hemos mencionado varias veces, en la reforma tributaria que entra a regir con la ley 1819 de 2016, hace 10 años, se pone a tono con todas estas reglas. Y yo en entidades controladas del exterior le doy a Colombia una calificación por lo menos de 4 sobre 5, porque realmente muy juiciosamente cumplió con esas reglas que a nivel OCDE luego vinieron como la acción 3, y básicamente desde el artículo 882 del Estatuto Tributario tenemos esa definición que nos pide la acción. Defina qué es una entidad controlada al exterior. Allí no solamente están los vehículos corporativos, allí también entran otros vehículos aún sin personería jurídica. Hace unas recomendaciones frente a lo que se debe entender por los ingresos en la norma colombiana, pues digamos que no libre de discusión, porque ahí están definidos distintas fórmulas de rentas pasivas, dividendos, por explotación de intangibles, intereses. Pues uno va viendo como un desarrollo que creo allí que es donde está un poco la falla en la claridad de ciertas definiciones de las rentas pasivas, pero al final, después de tener esa definición, después de determinar cómo voy a computarlas, después de determinar cómo las voy a atribuir a Colombia, entonces reconozco que esas rentas pasivas tienen un momento de realización inmediato y no espero hasta que efectivamente haya una distribución de dividendos. Lo traigo a Colombia, lo grabo, ¿cierto? Pero no olvido que tiene la posibilidad de establecer un tax credit en el momento en que realmente haya una distribución de dividendos y lo puede acreditar aquí en Colombia. Entonces, yo creo que Colombia muy juiciosamente incorporó estas reglas. A nivel internacional, como OCDE, creo que esas reglas, pues no sé exactamente en los demás países, pero creo que el mundo se tomó mucho tiempo en incorporar una regla tan importante como esta de antidiferimiento, porque es como de esas estructuraciones que uno dice, pues muy sencillo, al final tener una subsidiaria en el exterior que yo controle y solamente ahí yo defino a largo plazo cuándo tengo el ingreso. Y realmente ese reconocimiento de esas reglas antidiferimiento son muy útiles para pues, cada país, para que realmente su base gravable corresponda a lo que económicamente debería ser. Entonces yo le doy ahí una calificación a Colombia de 4.5 sobre 5. Vamos al tema de establecimientos permanentes, acción 7. Bueno, Colombia saca un 4. Uy, bueno, bien. ¿Qué sucede? La acción 7 de establecimiento permanente se propone un reto y es tratar de establecer cuáles son esas formas más repetidas a propósito de la discusión del abuso de los tratados, en donde ciertas estructuras, ciertas operaciones de alguna manera son diseñadas para no aplicar o eludir de alguna manera la generación de un establecimiento permanente. Entonces la OCDE se centra en algunos elementos en donde yo quiero dejar básicamente dos reflexiones. Lo primero, la OCDE se centra, por ejemplo, en el hecho de que haya ciertas entidades, ciertas estructuras que aprovechan la figura de la comisionista, del intermediario independiente para eludir el nacimiento de un establecimiento permanente. Y la OCDE interpreta que hay ciertos patrones que hacen que esa figura no se dé, a pesar de que haya ciertos casos en donde debería ocurrir.
El aspecto fundamental allí, dice la OCDE, es que venimos con una redacción, esto por supuesto antes de la acción, venimos con una redacción de los convenios en donde el establecimiento permanente nace cuando hay un agente que tiene la característica de ser dependiente y firma el contrato de manera vinculante por la entidad del exterior. Y la OCDE dice, bueno, puede haber ciertos casos en donde de repente la entidad sí tenga un agente en ese país que no firma el contrato, pero resulta que hace todas las actividades tendientes a la firma de ese documento. De tal forma que lo único que hace falta es la firma y ya está. Entonces no tiene sentido que en realidad la firma sea el aspecto determinante al momento de establecer si hay o no establecimiento permanente. Entonces la OCDE establece un primer criterio y dice, bueno, en aquellos casos en donde sí se realicen todas aquellas actividades tendientes a eso y haya ciertos patrones como, por ejemplo, que el documento negociado tal como lo hace el agente o el comisionista, pues básicamente sea así negociado y firmado por la entidad del exterior sin mayores modificaciones, pues la verdad es que allí entonces el comisionista lo hizo todo. Y entonces debe haber lugar al nacimiento del establecimiento permanente de agencia cuando se compruebe el elemento de dependencia. Hay otros elementos donde la OCDE dice, hay otros aspectos que solemos ver, ciertos factores, ciertos patrones que también ocurren para evitar el nacimiento del establecimiento permanente, como por ejemplo el fraccionamiento de contratos. ¿Sí? Entonces resulta que cuando estamos estableciendo si hay el lugar fijo de negocios o un establecimiento permanente de construcción, puede haber fraccionamiento de contratos. Entonces vamos a crear unas normas antifraccionamiento que van a quedar incorporadas dentro del modelo de convenio para que los países las consideren. Bueno, pues lo cierto es que Colombia se ha comportado muy bien después de eso y incluso desde el convenio con el Reino Unido, que por esas fechas era el que venía después de Francia en ese proceso de negociación, pues ya incorporó esas medidas anti-elusión del Estatuto de Establecimiento Permanente. Entonces digamos que Colombia en ese sentido cumple muy bien. Pero la segunda reflexión que quiero dejar allí es que llama la atención que normalmente esto también implicó en los países una evolución de la normativa doméstica, porque pues bueno, ya que se ha identificado que hay estos patrones de elusión del Estatuto de Establecimiento Permanente, pues ¿por qué los países no implementan algo en ese sentido? Pues Colombia ha guardado silencio, no ha hecho nada con su norma doméstica y en realidad los mayores desarrollos que se han tenido han sido en los convenios, especialmente después del Reino Unido, y estamos hablando ya, digamos, año 2020 y de ahí en adelante, ¿sí? En donde hemos visto estos cambios a nivel de convenios, pero en la legislación doméstica seguimos con una redacción supremamente atrasada en estas materias. Entonces, yo creo que por lo que nos queda aún por evolucionar en nuestra normativa doméstica, y eso que no hemos mencionado nada de todo el tema de atribución de rentas, donde hay varias materias pendientes por mejorar allí, pues Colombia va por buen camino y tenemos cositas por mejorar. Vale, muchas gracias. Omar, rápidamente, acción 8 a 10, que tiene que ver con precios de transferencia. Bueno, creo que esta es fácil realmente. Claro, yo quisiera parafrasearme y es resaltando pues la importancia que había mencionado del régimen de precios, ¿no? Siempre, seguramente, en cualquier esfuerzo internacional por ajustar el sistema tributario internacional, el componente de precios va a estar presente, sí, siempre va a estar ahí sobre la mesa esta materia que es tan importante y tan relevante pues en esta disciplina jurídica. Obviamente pues el plan BEPS no fue la excepción a esta regla, de ahí que uno tenga la acción 8 a la 10ª, que pues se le conoce como la parte de precios. Claro, se engloban como tal, pero realmente cada acción tiene que ver con temas diferentes, ¿no? En ese momento, obviamente, ¿cuáles eran las problemáticas? Los llamados intangibles de difícil valoración, estaban los servicios, digamos, de bajo valor agregado y lo que tenía que ver con operaciones de endeudamiento. Entonces acá lo que hizo la OCDE fue crear, ok, venga, obviamente hay servicios que no son tan evidentes dentro de grupos multinacionales porque su valor o el aporte que hacen son bajos, pero que realmente son importantes de cara a un análisis de precios. Se establecieron unas reglas, lo mismo pasó con ciertos intangibles, pero entendamos como intangibles que no son la marca, la patente, no son los tradicionales que uno siempre o sobre los cuales ha aprendido, sino estos intangibles nuevos que nacen dentro de grupos multinacionales y que ahí está la dificultad, digamos, para identificarlos. La OCDE trae unas reglas de cómo hacerlo, o sea, no quiero entrar como en la minucia, y lo mismo pasa con operaciones financieras. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando? En Colombia,
pues como tal no hay una regla que diga que nosotros nos vamos a los comentarios a la OCDE, lo hacemos de forma implícita, pero de todas maneras recordemos que hoy en día somos miembros de la OCDE. Y cuando Colombia ratificó el Acuerdo de París, que es el constitutivo de este organismo internacional, dentro de las obligaciones de Colombia fue seguir el manual o la guía de precios de transferencia para grupos multinacionales preparados desde el año 79 por parte de la OCDE. Entonces, como para hacer el cuento corto, nosotros en Colombia, ¿qué hacemos? Seguimos las guías de la OCDE. Y estas han tenido un impacto porque hoy en día ya están agregadas, ¿sí? Claro, en ese momento eran la acción 8, 9 y 10, que eran los intentos realmente de poder regular estas materias o al menos darle claridad a un tema que era muy farragoso para el momento. Ya hoy en día están completamente integradas a las guías de precios, con lo cual pues en Colombia se aplican, ¿no? Entonces realmente es una acción muy fácil como de entender y también acá creo que, o bueno, más bien en línea con las últimas 2 evaluaciones, pues Colombia acá sí tiene una buena calificación, o sea, no podría decir otra cosa. Perfecto. Por último, la acción 12, que es un tema de planeación fiscal agresiva, pues yo creo que ahí no podríamos calificar a Colombia porque finalmente Colombia no adoptó esa acción. En algún momento hubo un proyecto de ley que intentó hacer esa revelación de planeaciones fiscales agresivas. Entonces, esta es una acción que a mí me llama mucho la atención porque digamos que uno debe entenderla bien para comprender cuál es su finalidad y lo que busca, lo que dice esa acción es necesitamos información de calidad, por eso frente a ciertas estructuras que han reportado un riesgo, se podría pedir que los contribuyentes establecieran como ciertas estructuras que permiten ese aprovechamiento de deficiencias tributarias para llegar a un abuso, a un tema agresivo en cuanto a la planeación y utilizar esas estructuras. Entonces, si se identifican, deberían revelarse. Los gobiernos tienen que jugar con los umbrales, con las características, con la revelación de los promotores y técnicamente pues permite identificar patrones que lleven a elusión. Sin embargo, me parece que es muy difícil por lo que siempre ha representado una línea clara entre lo que es realmente la planeación fiscal y lo que es agresivo, ¿no? Porque al final la planeación de manera pues transparente debe ser la posibilidad de optimización que como contribuyente tengo recorriendo mis límites establecidos dentro de mi tratado, dentro de todo, pero excederlos, pasar ese límite, pues ya es un tema que puede caer en el abuso, que puede caer dentro de la agresividad. Entonces Colombia no ha adoptado esta acción. Y yo creo que a nivel internacional pues también son pocos países, aunque sí hay países que lo han adoptado, pero pues es una acción que veremos a ver cuál es el desarrollo. Sin embargo, el hecho de que Colombia no tenga una planeación agresiva y un control de ese tipo de transacciones no quiere decir que nuestras reglas internas propias de las reglas antiabuso o ya las reglas dentro de limitación de beneficios, principal purpose test, de la cual hablábamos antes, pues no sean aplicables y sean de alguna manera la limitación a transgredir esos límites de planeación óptima y pasar a un tema pues que sea más agresivo. Creo que con esto pues concluimos nuestra charla en el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas. No sé si hay algún tipo de pregunta, de pronto, ¿no? Perfecto, bueno, les agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas. Para mí fue un placer compartir esta discusión con Omar y con Carlos. Nosotros realmente somos unos apasionados del derecho tributario internacional y pues son las materias que dictamos aquí en la especialización. Es un lugar muy importante para conocer en detalle todo esto que hemos hablado hoy. Entonces los invitamos a que conozcan más de la especialización en derecho tributario de la Universidad Javeriana. Muchas gracias a todos.